¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos aquí Relato. Me llamo Amado Antonio, voy a estar haciéndole compañía hasta la hora 24 en Radio Fresh, desde Corrientes, Argentina. También estamos en sintonía con la 103.1 FM de Resistencia. Comenzamos con un saludo muy afectuoso a todas las mamis que hoy estuvieron festejando su día. No sé lo que hicieron, no interesa si hiciste asado, si hiciste un guiso, eso es lo de menos. El asunto es que hayas pasado en familia, que hayas sido feliz, porque la felicidad no se puede tapar con un asado. El que es feliz con cualquier cosa. Y hoy espero que hayan sido todas las madres junto a sus hijos y sus hijos junto a sus madres felices. En la Argentina, la celebración del Día de la Madre tiene sus raíces en la Iglesia Católica. La fecha está vinculada a la maternidad de la Virgen María y con el tiempo se transformó en una ocasión para honrar la labor femenina de cuidado en las familias. La historia se remonta al Concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo, cuando se proclamó a María como la verdadera Madre de Cristo, un dogma fundamental del catolicismo. Siglos después, el Papa Pío XI estableció el 11 de octubre como la festividad de la maternidad de la Santísima Virgen María para recordar y celebrar este acontecimiento. Por eso, las instituciones católicas promovieron la celebración el domingo más cercano al 11 de octubre y finalmente quedó establecido como el tercer domingo por ser un día no laborable y para de esa manera todos pudieran agasajar a sus madres. Una de las figuras más influyentes de esta fecha fue Julia Ward Howe, una abolicionista y activista estadounidense que luchó por los derechos de las mujeres a mediados del siglo XIX. En 1870, Howe reunía a madres víctimas de la guerra de la secesión, ahí está mejor, para manifestarse pacíficamente y comenzó una campaña en Estados Unidos para instaurar una fecha por la paz y la maternidad, lo que luego derivó en el Día de la Madre. Tiempo después también se sumó a la causa Anna Reeves Jarvis. Años más tarde, en el año 1908, Anna Jarvis organizó la primera celebración en honor a su madre y lideró una campaña que llevó a que el Congreso de los Estados Unidos estableciera oficialmente el segundo domingo de mayo como Día de la Madre en el año 1914. Por eso, en la mayoría de los países se celebra en esa fecha, siguiendo el modelo estadounidense. Con el tiempo, la conmemoración se extendió rápidamente por el mundo y cada uno adoptó diferentes fechas según las culturas. Y evidentemente nosotros adoptamos el tercer domingo de octubre, donde que nos reunimos en familia. Y para los que ya no tienen sus mami, bueno, recordar lo mejor de ella, porque siempre te deja algo. Es más, creo que cada hijo a la larga se parece a su madre. Inevitablemente, aunque muchos en este momento digan que no, pero es así la cosa. Vamos a la temperatura. Qué pasado por agua que tuvimos toda esta semana. Qué manera de llover. La tierra ya no aceptaba más agua y se formaban los charcos, a pesar de que uno no quería. Tardaba un poquito más porque ya no absorbía más, demasiada agua cayó. Hay lugares en el interior de Corrientes que sufrieron los embates muy feos. La pasaron muy, pero muy mal. Aquí, nomás cerquita, en San Luis, hubo gente que tuvieron que ser evacuadas porque creció el río. Ese río que pasa bien al lado de la población de San Luis. Tuvieron que ser evacuados. En este momento tenemos una temperatura de 17 grados y una sensación térmica de 16. Vamos al pronóstico. Para el lunes 20 de octubre, 26 de máxima, 18 de mínima, va a estar con sol y nublado. Para el martes 21 de octubre, 26 de máxima, 18 de mínima, se repite también el nublado. Para el miércoles 22 de octubre, nublado, máxima de 29, mínima de 21. Ahora sí se complica un poquito el día jueves, viernes y sábado, porque el jueves tenemos un 80% de posibilidad de lluvia, con una máxima de 24 y una mínima de 21. El viernes 24 de octubre ya hay un 40% de lluvia,
con una máxima de 32 de máxima y 21 grados de mínima. Para el sábado 25, nuevamente mucha posibilidad de lluvia, un 80%. Vamos a tener 24 de máxima, 18 de mínima. Y el domingo, que nos volvemos a encontrar, va a estar nubladito con sol, creo que como hoy, aunque hoy fue espectacular. Hoy no había prácticamente nubes, teníamos una linda temperatura. Y para el domingo que viene, el 26 de octubre, que hay que votar, la máxima va a ser de 22 grados, máxima 14 de mínima. Contactate con nosotros 3794 25 78 49. Quedaron algunas cositas en el tintero con respecto al trencito de Santa Ana, que nos dio tantas alegrías y cubrió tantas cosas, benefició a muchísimas familias. Tenemos más cosas para hablar y vamos por ello. Ferrocarril Económico Correntino es el nombre con que se conoce a las líneas ferroviarias que existieron hasta 1969 en la provincia de Corrientes, Argentina, y que utilizaron una trocha angosta de 600 milímetros con el sistema conocido como Decobi. La primera línea, el Ferrocarril Primer Correntino, operó entre 1892 y 1904, cuando parte de sus vías fueron levantadas y otra parte continuó operando como un ferrocarril industrial del Ingenio Primer Correntino. La segunda línea, el Ferrocarril Correntino, operó desde 1908, siendo renombrada en 1912 Compañía General de Ferrocarriles Económicos de la provincia de Corrientes. Incorporó parte de la línea anterior y en 1927 fue adquirido por el gobierno provincial de Corrientes y renombrado como Ferrocarril Provincial de Corrientes, aunque el nombre Ferrocarril Correntino mantuvo su vigencia. En 1951 el ferrocarril fue nacionalizado e incorporado al Ferrocarril General Urquiza, que utiliza una trocha media. Luego de que cesara sus operaciones el 1 de noviembre de 1969, comenzó el desmantelamiento de las vías férreas, incluso el ramal industrial que todavía operaba entre el Ingenio Primer Correntino y San Cosme. La red ferroviaria se extendió por los departamentos Capital, San Luis del Palmar, San Cosme, Emburucuyá y General Paz. El ferrocarril utilizaba leña como combustible de sus locomotoras a vapor, desarrollando una velocidad media de 7 km y una máxima de 20, por lo que el viaje de 178 km entre las estaciones Corrientes y Emburucuyá demoraba casi 26 horas. Por esta razón, en forma coloquial, los trenes de este ferrocarril fueron también conocidos como el Expreso de la Siesta. Buenas noches. Para Amado Fernández, acá estoy con Alicia Benítez, que me vino a ver si puedo dar la versión correcta de la historia del trencito económico de Santa Ana. Yo viajé en el trencito económico de Santa Ana desde el año 1956 hasta el último viaje que hizo, que fue el 30 de octubre del año 1969. Eso es lo correcto. Yo ejercía la docencia en la zona, por eso viajaba todos los días desde la capital hasta mi lugar de trabajo. Desde ahí volvía después del mediodía otra vez a la capital en el mismo viaje que hacía el trencito económico.
ese trencito económico que hacía los viajes hasta Santa Ana, Ingenio, San Luis del Palmar, seguía hasta en Burucuyá, llegaba hasta su recorrido más largo. El trencito económico tiene también muchas historias. Después que se cerró, nos trajeron acá a Santa Ana 2 máquinas y 5 vagones que están todavía en custodia del municipio de Santa Ana y que en el año 1993 lo quisieron llevar. Y el pueblo y la intendenta de esa época, doña Roberta Mieres, nos opusimos totalmente y después de eso, después de esa oposición del poblado, el gobierno provincial, por un decreto, dio en custodia al municipio de Santa Ana del Trencito. Además de todo esto que le estoy diciendo, el trencito económico tenía un coche motor que nosotros le llamábamos autovía, que ponían exclusivamente para los docentes. O sea, era una especie de colectivo sobre vías que venía a la mañana temprano y volvía al mediodía. Venía hasta el Ingenio y San Luis para traer exclusivamente docentes, en que nos traía a trabajar y nos llevaba de vuelta hacia la capital. En realidad hay un montón de historias más del trencito, que tal vez en otra oportunidad o en otra ocasión se pueda ampliar todo lo que estoy diciendo. En un tiempo fue el único vehículo, digamos, el único contacto que tenía esta zona con la capital. O sea, y porque llevaban la gente que era de pequeños chacreros, llevaban sus productos a vender a la capital en este trencito. O sea que cuando la sacaron fue realmente un problema porque los caminos todavía no estaban consolidados como están ahora, así que fue todo un problema. Pero de todas formas, hay muchas historias más que se pueden contar del trencito. Por el momento creemos que esto es lo más importante. Buenas noches. Hola, buenos días. Mira, no sé qué hora es ahí, es muy temprano, pero quería decirte que ayer a la tarde, cuando estaba merendando, escuché lo que habías hablado con el señor que cuida el trencito económico, el de Santa Ana. Me gustó mucho, estuvimos escuchando con Johnny y no sabía de algunas cosas del tren, pero te cuento también otra anécdota del tren, que la madre de Armando, el marido de Berta, la señora doña Carmen, se fue muchos años en el trencito porque era maestra en Santa Ana. Y entonces ella iba caminando hasta la estación que estaba enfrente a la Plaza Libertad. Ahí estaba la estación y ella pagaba su boleto y se iba hasta Santa Ana temprano. Y se quedaba hasta las tantas para volver otra vez en el trencito económico. Y traía de todo porque los niños eran tan humildes de la zona y le traían mandioca, zapallo, de todo le traían a la señora. Era una señora muy, pero muy dedicada a la docencia. Llovía, caía trueno, rayo, ella se iba en el trencito para darle clase a sus alumnos de Santa Ana. Y esa es una anécdota que te quería contar. Ella se jubiló de maestra de campo
viste, en ese entonces era campo, hoy ya no, ya hay más casas, hay más ciudades, es una hermosura Santa Ana, a mí me encanta Santa Ana. Y yo sabía de eso, y del pueblo, ¿no? Y la última vez que fui, entonces yo le pregunto a la chica que jamás yo he visto tucanes en Santa Ana, pero me dice que había un incendio en el Amazonas. Entonces los animalitos vienen de allá hacia Corrientes, Misiones, vienen los tucanes. Y es una belleza tan linda. Y ellos le ponen agua, le ponen alimentos, le dan de todos los animales. Es una cosa inexplicable, una belleza. Y me encanta tu radio porque participan todos y vos te vas y hablas con el Señor. El acento correntino no se va. Muy linda, muy lindo la explicación del Señor y me alegro mucho. Un besito. Mencionando nuestra querida amiga Susana, ese local ya se ha cerrado, dice que duró poco, según lo que me informan algunos oyentes, dice que duró un año o menos de un año, y era de la familia Leconte, entonces ya no está más lamentablemente ese local comercial en ese lugar que nos indicó nuestra oyente. Comienzo, espacio publicitario. Hola Amado, buenas noches, ¿cómo anda usted? Lo saluda Eugenio de aquí de Villa Mantero, Entre Ríos, me saluda a todos los oyentes de Radio Relato y quería compartirles una invitación ahora el próximo 20, 21 y 22 de noviembre aquí en Villa Mantero. Estamos organizando el primer encuentro de rodanteros aquí en nuestra localidad y bueno, sin duda que queríamos a través de su programa invitar a toda la gente de Corrientes, de toda la zona, que sabemos que el programa Relato es muy escuchado, entonces bueno, queríamos pasarle nuestra invitación. La inscripción es 15.000 pesos por equipo, o sea, tanto el motorhome como la casa rodante pagan 15.000 pesos y con eso están habilitados para estar los 3 días dentro del encuentro. Dentro del encuentro vamos a tener muchísimas actividades, torneo de tejo, de truco, de gol croquet, torneo de pesca, de Newcon, va a haber muchísimas cosas, paseo en sulky, paseo en caballo, senderismo dentro de los montes entrerrianos, o sea, hay muchísimas actividades para hacer. Vamos a tener el viernes 21 un fogón con guitarreadas y karaoke para todos los que vengan y quieran divertirse. Y el sábado 22 vamos a hacer una cena de camaradería con grupos musicales, algunos grupos importantes que van a venir, y por supuesto un baile, mucho baile. La idea en este encuentro es, Villa Mantero por primera vez organizar un evento así en el camping municipal La Picada, que es un camping muy lindo que tenemos en nuestra localidad. Entonces la idea es empezar a hacer este tipo de eventos. Nosotros somos parte de la microrregión Caminos del Palacio, estamos acá muy cerquita del Palacio San José, donde era la residencia del general Urquiza. Así que bueno, también si esto sale bien, la idea es el año que viene hacer un circuito dentro de la microrregión Caminos del Palacio, es el proyecto que tenemos. Así que bueno, de más está decirle que está invitadísimo usted, como toda su audiencia, y en caso de querer inscribirse, le dejo 2 números telefónicos. Uno es 03442 649 187. Repito, 03442 649 187. Y el otro es 03445
604701. Cualquiera de esos números que se comuniquen, los inscribimos y le damos más detalle. Y bueno, Amado, desde ya un gusto comunicarme con usted, siempre hemos estado en contacto, me acuerdo desde la época que hacíamos el radioteatro El Moncho y la Cholanda, ustedes ya eran parte de nuestro proyecto y ahora, bueno, nos volvemos a comunicar por esta actividad que estamos promocionando acá en nuestra localidad. Así que quedan todos invitados para el primer encuentro de rodanteros aquí en Villa Mantero, Entre Ríos, los días 20, 21 y 22 de noviembre, con una inscripción muy, pero muy accesible, solamente 15.000 pesos. Y bueno, nada, los esperamos y es un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes, con toda su audiencia y quedamos a disposición para lo que sea necesario. Fin. Espacio publicitario. Contactate con nosotros 3794-257849. Así estamos compartiendo esto que relato a través de Radio Fresh desde Corrientes, Argentina. En compañía, por supuesto, de la 103.1 FM de Resistencia. Me estaba llamando la atención, me estaba gustando esto que dice así: algo que tiene la gente sin dinero, pero los ricos no lo tienen. Y me estaba riendo un poquito de los comentarios. Escribieron: pobreza, media docena de hijos, los ricos no tienen. Dormir en una paz total, dicen otros. Muchos hijos, nuevamente. Pobreza, deudas, humildad, respeto y honradez, hambre, unas ganas de compartir la comida, risas a por mayor y hermandad. Adiós, la paz, la salud, el respeto, la humildad. Pobreza nuevamente, no pagan autobús, deudas, necesidades, educación, respeto, humildad, honradez. Este escribió todo. Compartir lo poco que tiene sin pensar. Dios lo bendiga, dice. Hambre, deudas, una paz que no se puede describir. Deudas, amor, hogar, familia, empatía. Varias veces salió empatía. La felicidad, paz y amor. Hay de todo, pobres ricos y ricos pobres. Felicidad, amor, salud, paz, amor, respeto, humildad y confianza, amor y gratitud. Muchas cosas fueron los comentarios. Algo que tiene la gente sin dinero, pero los ricos no lo tienen. ¿Qué opinas vos? Yo ya para empezar un poquito digo que lo que no tienen los ricos es descanso. Vamos a esto. Nosotros, los que somos empleados, casi siempre tenemos nuestras vacaciones. Ellos no tienen vacaciones. Ellos están pensando constantemente en no quedarse sin su dichoso dinero, cuidando que los empleados trabajen. Yo creo que tienen muchas más preocupaciones que el empleado. El empleado tiene algunas cosas, obviamente, no tiene el dinero que tiene el empresario, pero se me hace que vive un poquitito mejor. No sé si estoy equivocado. Por eso, si querés opinar, te espero. Se vienen las elecciones. Vamos a ver qué va a pasar. Si el pueblo quiere seguir en esta dinámica en la que estamos ahora, o quiere volver al pasado en el que las cosas subían de precio, había muchas mentiras, vivíamos de plan en plan. Éramos pobres, como decía el gran humorista, y algunos no se daban cuenta de lo pobres que éramos hasta que nos sacaron los planes. Ahí nos dimos cuenta de lo pobres que somos. Se viene el 26 y hay opiniones en ese tema. A todos los oyentes, es un gusto compartir esta breve nota con ustedes. Hoy el tema es involucramiento. Bueno, ¿qué es el involucramiento? El involucramiento es cuando vamos a hacer algo, vamos a realizar una tarea o ayudar a alguien. Y desde el corazón y desde las entrañas nos comprometemos con todo nuestro ser.
Eso es el involucramiento, no es un dar fríamente, sin sentir nada, sin que pase nada en mi interior. El involucramiento toca fibras muy sensitivas de nuestro ser, se puede decir, por lo que hace que nos brindemos de la mejor manera, del mejor modo a ese prójimo, a esa persona, o también puede ser a un animalito que hayamos encontrado abandonado. El involucramiento puede tener muchas aristas, muchas facetas, pero siempre es dar desde lo profundo, desde el corazón, con alegría, con gozo y sabiendo que esa acción está beneficiando a alguien, pero por sobre todo a nosotros nos planifica. Bueno, les dejo con los que van a en esta noche dar su testimonio, su experiencia, su parecer sobre lo que significa para ellos el involucramiento. Tenemos en primer lugar a una docente de alma, una docente comprometida con su tarea, ya jubilada, pero ella sigue haciendo docencia. Se llama Silvia Romero, es un gusto tenerla esta noche aquí. Y el otro también es docente, el abogado, el otro señor que nos acompaña, y él también tiene un programa. Está muy involucrado en el quehacer público y es un papá excelente y también nos va a hablar del involucramiento. Así que buenas noches a los doctores, al doctor Cristaldo y a la señora Silvia. Les dejo con ustedes. Hola, buenas noches a los radioescuchas, esta vasta audiencia, esta radio tan querida para mí. El tema de hoy tan lindo, se trata de involucrarse, de comprometerse. ¿Qué opinaba yo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto? Y bueno, mi nombre es Silvia y soy docente, tengo 38 años de antigüedad en la docencia y si volviera a nacer, volvería a ser docente. En el caso puntual mío, para mí en el rol de enseñar, digamos, el conocimiento es único y no depende de la geografía, no debería afectar en el dictado y en el aprendizaje de conceptos en alumnos que sean de la ciudad o de zonas rurales, como me tocó desempeñarme en ambas situaciones, con mayores, con menores y a veces con ningún tipo de recurso. El compromiso está latente como docente, como un juramento hipocrático de los medios de brindar igualdad de oportunidades a todo el mundo. Involucrarse, sí, qué palabra con tanto peso, si lo hacemos a conciencia, claro. Igual cuando nos comprometemos, cuando tomamos parte en algo de varias maneras, activamente, pero especialmente física, emocionalmente, y si nos sobra un poquito, o quizás no tanto, ¿por qué no también económica o financieramente? Muchas veces el Estado no puede estar presente y nos toca y reclama que ayudemos con gestos de 1000 maneras en lo cotidiano, en el quehacer diario, como ciudadanos, como vecinos, como parte integrante de la familia, con los adultos mayores, como padres, involucrándonos en la educación de nuestros hijos. Yo no tengo la verdad ni la razón absoluta, ni tengo todas las respuestas. Solo desde mi experiencia de vida y de docente, cuando uno se involucra y se compromete en todos los órdenes de la vida, no solo en lo que decidió hacer, o sea, en nuestra profesión, en lo que elegimos, sino con la iglesia, la calle, el mantenimiento, el aseo, que nos toca a cada uno, con el horario de sacar la basura, por ejemplo, de ayudar a cruzar la calle a un desvalido, a respetar sus tiempos y no tocarles bocina, a colaborar con la limpieza de parques, plazas, paseos, para disfrutar como merecemos, por ejemplo, nuestra costanera.
respetar y ceder turnos en oficinas y hospitales. ¿Cuánto nos cuesta? Porque siempre estamos muy apurados y relegamos a personas mayores o embarazadas y con niños quizás que llegaron después que nosotros, y nos cuesta un montón darle el turno. ¿Por qué? Porque no nos involucramos, no nos comprometemos y no empatizamos con el otro, con lo que le está pasando en ese momento. Si lo hiciéramos, sentiríamos que somos mejores personas, que crecemos y enaltecemos nuestro alrededor con nuestro ejemplo y testimonio de vida. Forjamos generaciones de más calidad humana y hasta dormimos mejor y felices. Quizás sí tengamos alguno que otro dolores de cabeza, porque bien dicen a veces que el comedido nunca sale bien, pero les aseguro, vale la pena. Yo los invito. El mundo necesita de pequeños gestos, de nuestro compromiso, de ayudar, como decía anteriormente, con el ejemplo, porque más se proclama con el ejemplo que con cualquier otro medio. Es más contagioso. Entonces, hoy le digo, paremos un poquito nuestra vorágine diaria y veamos en qué podamos ser útiles. El país nos necesita, el mundo nos necesita. Y les vuelvo a decir, vale la pena. Muchas gracias por invitarme a decir estas humildes palabras, porque la verdad, les digo, es mi modo de vida. Lo elegí y lo sigo eligiendo todos los días, a pesar que a veces no me va tan bien. No son bien recibidas por ahí mis aportes o mis intromisiones, o a veces molesta o duele decir verdades, pero vale la pena. Pero muy buenas noches. Hoy quería reflexionar un poquito acerca de cuánto nos involucramos como ciudadanos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, nuestra provincia, en nuestro país. ¿Y por qué quería reflexionar? Que reflexionemos juntos, en verdad, si es necesario involucrarnos, si es prudente, si esta actividad de involucrarnos, de opinar sobre las cosas públicas, sobre las cosas de todos, va a tener o no un costo, o vamos a ganar algo. Y eso me lleva a hacerme algunas preguntas. ¿Quiero que mi comunidad mejore, mi barrio, mi ciudad mejore? ¿Me interesa que en ella haya menos inseguridad? ¿Que haya limpieza en las calles, que esté iluminada? Que la seguridad, que yo me sienta seguro en las calles, o cuando mis hijos o parte de mi familia vuelve de trabajar. Quiero que haya justicia de verdad en la sociedad en la que estoy, que haya orden, que mejore la educación que reciben mis hijos. Quiero realmente que los gobiernos cambien, mejoren o sigan por la línea o forma de gobierno que están teniendo hasta ahora, o sea, que continúen en el poder. Quiero una ciudad ordenada, quiero una ciudadanía mejor. Quiero que el gobierno y todos nosotros como miembros de ella cuidemos el ambiente, que se respete al peatón que anda por las calles, que los autos respeten al peatón, que no pasemos los semáforos en rojo, que mejoren los servicios públicos, que no haya colas en los bancos, por ejemplo, que los colectivos estén en buenas condiciones y tengan regularidad. De eso estoy hablando cuando quiero o no una sociedad organizada, y en qué yo puedo ayudar involucrándome. Sinceramente, involucrándonos, opinando, reflexionando, colaborando desde la limpieza de mi cuadra, del orden de sacar, por ejemplo, la basura en los horarios.
de pagar los impuestos, de no evadirlos, de reclamar cuando haga falta ante una injusticia, de condenar, por ejemplo, la corrupción de un gobierno o de un funcionario. De esa manera yo estoy ayudando cuando levanto mi voz o hago docencia, cuando le hago notar al gobierno, a los que están en el poder de turno de cualquier gobierno, ¿no? Esto sin dudas ayuda a la democracia. ¿Por qué? Porque los obliga a ser más transparentes, porque ellos se sienten observados y tienen la necesidad o van a sentir la presión de buscar una solución rápida, de ser más transparente con el manejo de los recursos. Y esto hace que los gobiernos traten o busquen de ser más abiertos y, por supuesto, que sean más eficientes en su labor o en el quehacer diario. Porque no solo son responsables los gobernantes a los que los elegimos, sino también tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Y creo que es necesaria ejercerla en todo momento y en todo lugar. Sobre todo si queremos una sociedad mejor. Por eso siempre repito una frase que de nosotros también depende. Buenas noches. Así estamos hablando un poquito de esto que es involucrarse. Si no te involucras, no podés llorar, no podés decir me hace falta esto, me hace falta lo otro. Si no pensás lo que vas a votar, yo creo que tampoco podés andar llorando. Hay muchas personas que votan mal, que quizás no analizan, o no quieren analizar, o no lo quieren ver, o no sé lo que pasa con la gente. Hay muchos que no se van a votar inclusive, y eso está mal, porque si vos te pones a vivir en un barrio, se supone que tenés que involucrarte con ese barrio, sos de ese barrio. Si alguna vez los vecinos dicen, ¿qué te parece si vamos a comenzar a mejorar un poquito? Bueno, vos tenés que ayudar. Si no ayudas, no podés estar opinando absolutamente de nada porque no te estás involucrando. Involucrarse es bueno. Necesitamos que la gente se involucre, que deje de ser atípica, que se acerque, que vote, que decida, que estudie, que analice y que vea una realidad que a veces no lo quieren ver por el simple hecho de la comodidad. Es fácil decir, bueno, la cosa está mal, pero yo no le voté a ninguno. Así no. Hay que decir, está mal y yo voté mal, o está bien y yo estoy contento porque voté bien. Pero no votar, no involucrarse, no te da derecho a nada. Buenas noches, Antonio, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, votar. ¿Qué significa votar? ¿Qué es votar? ¿Sí? ¿Qué vamos a elegir? ¿Por qué es tan importante? Bueno, votar, primero que nada, no es solamente un derecho, es una de las responsabilidades más importantes que tenemos como ciudadanos. A través del voto cada persona expresa su voz, su visión de sociedad, ya sea de ciudad, de provincia, de país, y su compromiso con ese destino común. En la historia argentina, este acto fue conquistado con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucha lucha, y representa el instrumento más legítimo, se podría decir, para transformar la realidad. Cada ciudadano elige participar en las urnas, y al participar está afirmando que desea ser parte de esas decisiones colectivas, que inclusive no renuncia a opinar ni a incidir en los asuntos públicos. No votar justamente significa todo lo contrario, implica dejar que otros decidan por uno, entregar el poder de elegir el rumbo de una sociedad, de una provincia, de una ciudad, depende del contexto, a un número reducido de votantes, que tal vez no comparten las mismas prioridades, ni los valores, ni necesidades. Además, el voto sostiene el equilibrio institucional, porque
es la herramienta que legitima a las autoridades, define también las políticas de Estado y marca los límites del poder. En una democracia, el voto es el gran igualador. Es el gran igualador. Cada persona, sin importar su condición socioeconómica o ideológica, cuenta con un voto que vale exactamente lo mismo que lo que vale el del resto. Por eso cada elección es una oportunidad para renovar las esperanzas, para corregir los errores y fortalecer, por supuesto, el sistema democrático. La participación electoral no solo define quién va a gobernar, sino también cómo queremos ser gobernados y qué modelo de sociedad queremos. ¿Qué vamos a votar en estas próximas elecciones y cuál es su importancia para el avance de la sociedad? En estas próximas elecciones la ciudadanía será convocada nuevamente a ejercer su derecho cívico, que más allá de los nombres o las fuerzas políticas, lo que está en juego es mucho más profundo. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser y qué rumbo económico, social y político seguiremos. Votaremos en esencia básicamente entre dos caminos posibles. Uno que propone acompañar, sostener o profundizar la línea del gobierno actual con sus políticas y sus prioridades y resultados hasta el momento, y otro que busca corregir, entre comillas, cambiar, entre comillas, ¿sí? o detener ese rumbo, apostando a un modelo alternativo que interpreta de otro modo las necesidades sociales y económicas. En ambos casos la decisión ciudadana marcará el futuro inmediato del país. No se trata solo de elegir representantes, sino de definir si la Argentina continúa en la dirección actual o si emprende una nueva etapa. Cada voto sería una expresión de confianza, esperanza o de reclamo. Pero todos juntos van a conformar el mandato popular que deberá respetarse por los próximos años. La importancia de estas elecciones también radica en que se desarrollan en un contexto de una profunda crisis económica, una profunda crisis social e institucional, donde amplios sectores de la población enfrentan muchas dificultades laborales, pérdida de poder adquisitivo y falta de oportunidades. Y en ese escenario, el voto se convierte en la herramienta más directa para impulsar un cambio o consolidar el modelo. Participar del proceso electoral además es un acto de defensa de la República. La indiferencia política solo beneficia a quienes prefieren que la gente no opine, no cuestione y, por supuesto, no participe. La democracia se debilita cuando la ciudadanía se distancia de las urnas. Por eso cada elección es también un acto de compromiso con la libertad, con la justicia y con el futuro. El voto consciente, informado y reflexivo, sobre todo, tiene la capacidad de cambiar realidades. Quien vota con convicción no solamente elige candidatos, sino que contribuye a delinear un proyecto de país mucho más justo, más equitativo y más transparente. En definitiva, estas elecciones, esto es muy importante, nos invitan justamente a que reflexionemos sobre nuestro papel como ciudadanos. ¿Queremos seguir transitando este camino actual, dificultoso, con sus aciertos y sus errores, o creemos que es necesario poner un límite y construir una nueva alternativa? La respuesta no puede venir solamente de la resignación, sino tiene que venir del compromiso. La participación activa y responsable
el ciudadano es la única forma de asegurar que quienes gobiernan, sean del signo que sean, respondan siempre al pueblo y no a intereses ajenos. Cada voto, señora, señor, cuenta. Cada ciudadano que se acerca a una urna reafirma la vigencia de la democracia. Votar es mucho más que elegir una boleta. Es reafirmar la esperanza en el futuro, en el respeto por la diversidad y la voluntad de seguir construyendo juntos una nación que avance hacia un bienestar común. No importa si se vota a continuar o por cambiar, lo importante es no quedarse afuera, porque los países se transforman justamente con la participación, no con la indiferencia. Gracias. Toma todo el aire que puedas. Radio Fresh. En esta estación el aire es puro. Aquí se respira lo mejor del dial. Radio Fresh. Primavera 25. Gracias a toda la gente que se está comunicando. Sí, estamos de acuerdo. Hay que votar, como sea, pero hay que pensar el voto. No es ir a votar por lo que me regalaban antes, sino por lo que yo puedo lograr para mi familia. La mayoría de los que votan tienen muchos hijos. Hay que pensar en ellos. Hay que dejar de pensar en uno mismo, sobre todo si tenés hijos. Pensá en tus hijos y en tus nietos. Buenas, querida gente linda. En mi opinión, ¿por qué tenemos que ir a votar? Primero y principal, es un deber cívico que tenemos que hacerlo cumplir. Ese deber cívico nos da la democracia, que hasta el día de hoy lo tenemos y tenemos que seguir defendiendo. Y ese deber cívico es nuestra responsabilidad como ciudadanos libres, ¿sí?, que decidimos quiénes nos representan. Y tenemos que ir a votar pensando en cuál es el mejor candidato o cuál es el mejor representante que va a tener la provincia de Corrientes. En este caso se votan diputados nacionales, ¿sí? Y tenemos 6 partidos que van a participar, o 6 alianzas que van a participar presentando sus candidatos, de los cuales cada candidato es el mejor de cada alianza o de cada partido, ¿no? Y bueno, lo presentan en la sociedad y nosotros como ciudadanos responsables debemos elegir cuál es el mejor representante. Es importante participar como ciudadanos porque es el deber, es una obligación que tenemos para que tengamos buenos representantes. Y tenemos que dejar de lado, yo no voy a votar, yo no quiero votar, son todos lo mismo. No son todos lo mismo. Y justamente por esas personas, esos ciudadanos que tienen esa manera de pensar, es que a veces se eligen mal los representantes, ¿sí? O sale votado el peor, el menos peor, dijo. Entonces, mi opinión para esta audiencia es que vayamos a votar con responsabilidad correntina. O sea, tenemos que defender la correntinidad, tenemos que defender todo lo que nos pueda llegar a hacer daño, y tenemos que elegir para eso los buenos legisladores que nos representen. Nada más, muchas gracias. Hola, Amado. La verdad que te voy a ser sincero, yo estoy podrido, la política me cansé, me asqueó, la bajeza que tienen todos los políticos contra los políticos y se cagan en la gente. O sea, estoy un poco cansado, ¿viste? Y inclusive te digo, la última elección acá en Corrientes me dieron asco. Así que
no tengo mucho que opinar. O sea, sí sé que es un derecho adquirido, que hay una responsabilidad moral, que uno tiene que defender lo que uno cree dentro de las posibilidades que hay de poder defender lo que uno cree. Personalmente le voy a votar al partido La Libertad Avanza, porque no quiero volver a vivir a lo que vivía antes. La prostitución, la vulgaridad, la deformación del idioma, tener una presidenta asesina, corrupta, ladrona, hipócrita y toda una sarta de delincuentes que lo único que le interesa es llevar al país a la peor miseria. Y no es tan importante capaz la económica, pero sí la moral y la de la educación. Vos sos docente, así que sabes perfectamente cómo está la educación. Es un asco todo. Y bueno, y este tipo, loco, no loco, a mí me dio un aire nuevo, me dio una estabilidad, una tranquilidad. Veo que todo lo que dijo lo promete y lo hace. Está rodeado de news fake, o sea, de noticias falsas y asquerosas, o sea, hasta se metieron con que él tenía relaciones con la hermana, o sea, todo un asco, ¿viste? Y mientras que todos sabemos perfectamente que el kirchnerismo y el peronismo durante 50 años fundió este país. O sea, ¿para qué repetir lo que una persona que tiene un cierto intelecto y le gusta interesarse, leer la historia de su país y ver las consecuencias de cómo estamos hoy por hoy, ¿me entendés? Con este país lleno de terratenientes, con este país que manejan el Estado como un estanciero y nosotros somos las vacas, ¿entendés? Y bueno, este tipo me parece que me mostró que lo que dice hace, así que le voy a votar a él lista completa ahora y 1000 veces más, con tal de que esa sarta de degenerados que ni siquiera se le hace justicia acá en la tierra, la harán como creyente, te digo, se la hará Dios, porque no hay justicia del hombre que le llegue a ellos, ¿no? Porque fue tanto el grado de maldad que hicieron y que hacen. Dentro del partido de ellos hay personas con violadoras, pedófilos, tipos que dictaminó la libertad de las personas más tiempo de la que debía, como Fernández, tipo vacunatorios VIP, negociados con China, y ahora habla que entrega a Estados Unidos, y ellos entregaron a China, ¿entendés? Hay 2 bases ya, hay otra que no sé en qué provincia el gobernador le autorizó hacer otra base china, y todos sabemos que son bases militares, porque está el agua de enfrente, el agua dulce, toda la parte de la Antártida y el sur, por 50 años dice que le dio, no devuelven más. O sea, no sé qué pretende la gente. Y te digo más, yo creo que aquel que se dice kirchnerista es un mero prostituto de una organización delictiva. ¿Por qué prostituto? Porque cobra o cobraba o tenía intereses personales, egoístas, propios. O sea, valga la redundancia, no hay nadie que sea kirchnerista de cabeza, de conciencia, ¿entendés? Gente que vivió de arriba toda su vida, sin ninguna obligación, sin ningún respeto por nada. Llegamos al extremo de que consoladores de madera, ¿no? Para que vayan y revuelvan la polenta que le da a Fernández. O sea, se llegó a un estado tan decrépito y tan asqueroso, pues, de una nación que nunca fue así, que bueno, está en manos de la gente, que es lo que quiere, y si seguir bancando estas mangas de hijos de puta o salir adelante, ¿no? Así que yo tengo mucha esperanza en este hombre. Ojalá limpie un poco la mugre que tanto le va a costar, porque donde levanta una alfombra hay una mugre en la República Argentina. Así que por eso no tengo mucho que opinar. Esto es un comentario que te hago a vos, creo que como me conocéis, sabés cómo pienso. Pero estoy asqueado de los kirchneristas,
estoy asqueado de todos los radicales truchos acá de Corrientes, estoy asqueado de todos los que conocidos y no conocidos que se lucran con el Estado y te cagan los impuestos, mientras que vos te rompes poder pagar una luz, un agua, un impuesto, ¿entendéis? Si sos autónomo, peor. Por eso te digo, Amado, ya no me interesa mucho compartir lo que pienso, porque es lo que todo el mundo sabe, o sea, no hay ni una novedad. 18 minutos pasaron de la hora 23, estás en Relato. Te habla Amado Antonio y te está haciendo compañía hasta la hora 24. Hermoso domingo del Día de la Madre, ¿verdad? Qué bien que la pasamos. Bueno, yo no tengo mamá, pero lo pasé bien igual, porque el día estaba muy lindo. Imagino que la gente que pueden disfrutar de sus madres lo pasaron re genial, porque el día estaba fabuloso. Estaba leyendo una noticia en la que los correntinos, como siempre, estamos más perjudicados que los chaqueños. En el Chaco no subió el pasaje de colectivo, en Corrientes sí subió. Eso significa de que el pasaje de colectivo de Corrientes a Resistencia es más caro que de Resistencia a Corrientes, porque en Resistencia recién van a hablar de aumentos del pasaje en el año 2026 y en Corrientes se apuraron para hablar y aumentar. Por lo tanto, es más barato venir del Chaco hacia acá que de Corrientes hacia el Chaco, a pesar de que es la misma distancia y estamos en el mismo país. Entre otras noticias, una ciudad japonesa impuso un límite inédito. Solo 2 horas diarias de uso del celular. La medida fue aprobada en Asamblea Municipal, busca combatir la creciente adicción a las pantallas. No se prevén sanciones, pero sí apunta a cambiar los hábitos. Todo esto en Japón. La ciudad de Toyoake, en la prefectura de Aichi, al centro de Japón, se convirtió en una noticia mundial tras establecer un límite de 2 horas diarias para el uso recreativo de los teléfonos inteligentes. La medida, impulsada por el alcalde Masafumi Koiki, comenzó a regir el 1 de octubre, este 1 de octubre, y tiene como meta principal reducir la dependencia tecnológica entre los habitantes. La verdad que está bravo esto, el tema del celular, ¿no? Cuando uno sube a un tren en Japón, la mayoría de los pasajeros están mirando su teléfono, no hacen nada más, explicó el mandatario, quien se transformó en una de las voces más firmes contra el uso excesivo de las pantallas. Es muy triste terminar el día mirando el teléfono todo el tiempo en casa. Espero que los ciudadanos cambien su comportamiento. Con esto se abren nuevas oportunidades, agregó en diálogo con The New York Times. Una ordenanza sin castigo, pero con un fuerte mensaje. La propuesta fue presentada en agosto y obtuvo la aprobación del Consejo Local un mes después, con 12 votos a favor y 7 en contra. Toyoake es una ciudad de unos 70.000 habitantes. Adoptó la norma como una recomendación más que como una imposición. No habrá controles ni sanciones y ninguna autoridad verificará cuánto tiempo pasa cada persona frente a su pantalla. El límite de 120 minutos diarios se aplica únicamente al uso recreativo. Quedan excluidas las tareas laborales o educativas y busca generar conciencia sobre los hábitos digitales, más que prohibirlos. La iniciativa abrió un debate en todo Japón sobre el impacto del uso excesivo de los dispositivos electrónicos en la salud mental, los vínculos sociales y la calidad del sueño. En ese sentido, la normativa recomienda que niños y adolescentes dejen de usar sus teléfonos a la hora 21 para asegurar un descanso adecuado. El objetivo principal es garantizar suficientes horas de sueño, remarcaron las autoridades, que también enviaron en mensajes a familias y jóvenes con consejos para reducir el tiempo frente a las pantallas. No sé si te acordás que antes no era el teléfono, era el televisor. A las 9 de la noche a dormir. Inclusive colocaban avisos a las 10 de la noche, que ya no era protección al menor, no tenía que estar más el menor frente a las pantallas. Ahora tenemos la epidemia del celular. Hay países en los que colocan luces en el suelo, porque la gente, como tiene la cara constantemente mirando hacia abajo, hacia su celular, ocurrieron muchos accidentes. Entonces,
En Japón creo que pusieron luces en las esquinas que marcan el mismo color del semáforo. Si en el semáforo está verde, hay una franja que se enciende de color verde. Cuando el semáforo va cambiando de colores, la vereda, la calle, la parte de abajo también va cambiando. Creo que acá también en Argentina tenemos un grave problema con el uso del celular, ya sea en la escuela, en la calle, en las reuniones. Solo tenés que salir un ratito por la costanera y vas a ver cómo antes, cuando todo el mundo estaban hablando entre sí, ahora todos están mirando sus celulares. Y como dicen los japoneses, es triste. Está bueno para hacer una charla para el domingo que viene, qué opina la gente sobre el uso del celular. Hablando de otro tema, mientras estamos aquí conversando, estaba mirando a un señor que se llama Sin Alambre en YouTube. Y este señor estaba sentado contándolo, que él anda en bicicleta. Creo que se está viniendo hacia el lado de... Está por el Chaco ahora. O ya salió, quizás, no sé, porque el YouTube suele venir atrasado. A eso me refiero, ¿no? Los que andan en bicicleta a veces no pueden hacer los videos porque no hay internet adecuado en cada pueblo, entonces van buscando un cierto lugar y las grabaciones salen un poquito atrasadas. Pero me causó gracia porque este señor se puso a mirar, mientras estaba hablando, a los pajaritos. Y se dio cuenta de un detalle que esta mañana tuve el privilegio de ver lo que estaba diciendo este hombre. Estaba acá arreglando un poco el patio trasero de mi casa y veo que los pajaritos realmente sí se pelean. Estaban peleando dos pajaritos por un lugar, luego se fue uno, vino otro y pelea nuevamente. Y le grabé al señor diciendo esto. Vamos a escucharlo, porque la verdad que la cara de él tenés que imaginarte cuando cuenta el tema de los pajaritos. Y saben que llevo mucho tiempo observando pájaros, y creo que los pájaros son malos, no son buena gente los pájaros. Se pelean mucho entre todos, entre ellos, son egoístas, se matan por la comidita, el primero que la agarra se va y no la comparte, echan a otras especies, se picotean volando, se pelean, corren entre los árboles. Creo que no son buenos, pero son lindos. Pero son bastante bravos entre ellos mismos y desconfiados, ¿no? Y ladrones, también son ladrones. Así que todos los camiones que pasan, zampado. Así que mi conclusión es que el pájaro no es bueno, es bastante garca. Pero cantan lindo y son bonitos también de verlos. Oh, casi se cae el guay. No se cayó, no sé por qué. Miren. No sé si le conocen a Pablito Viajero. Hoy lo estaba viendo. Anda por Alaska. Qué hermoso Alaska. Hay lugares que son muy parecidos a Corrientes porque es estepa, pero hay lugares que realmente vale la pena ir a ver. Hay cada pueblo, cada lugar es... Y ni siquiera puedo decir que Pablito es una persona millonaria, él simplemente es un viajero de YouTube, anda en una motito, una 70, una 90, algo así, una Honda, una cascarita, digamos. Y a veces tenemos miedo de salir a viajar con una moto un poco más grande y este tipo viajando, encima un tipo grande, en una motito tan chiquita es como, no sé, como que un gigante ande en un pequeño burrito, esos burritos flaquitos. Pero hoy estaba en un hotel en el que, según dicen, y estuve leyendo, es un lugar que tiene muchas actividades paranormales. Y él se estaba quejando, se estaba riendo más que quejando, de que en la habitación el televisor se encendía, él apagaba y se volvía a encender, se apagaba y se volvía a encender, entonces no le quedó otra que desenchufar. Y así, tenemos muchas cosas del cual tener que ir cuidándonos por el tema de los fantasmas. Ese fantasma que vamos a iniciar ahora aquí, como todas las noches de los domingos, la parte de suspenso, terror, mística, cosas que si querés creer, cree, y si no querés creer, no creas, pero que existen, existen. Estaba caminando también el día sábado, me fui a ver
la casa de la esquina del hotel que se había hablado en programas anteriores. Veo que parece que están construyendo. Es tétrico. Es linda la casa, pero al saber lo que pasa ahí adentro, es tétrico. Me di cuenta de que ya no hay más alumnos ahí viviendo. Obviamente, con esos fantasmas que te estiran los pies, te estiran el pelo, te cambian las cosas, no se puede vivir. Encontré varias cosas en el internet para compartir con ustedes. Ya saben que los sanatorios son de terror, pero hay lugares también, como estacionamientos, sobre todo en Buenos Aires, también son de terror. Tengo varios audios. Hay aquí un audio de unos policías que veían cosas mientras estaban de guardia. También otra policía también. No, estos son enfermeros en un sanatorio, que ocurren cosas extrañas. En los sanatorios mueren muchas personas y hay personas que no se quieren ir, quieren quedarse, o bien no son aceptados. No sé cómo viene el asunto porque todavía no me morí, entonces yo no puedo saber qué es lo que pasa. Y tenemos que creer de aquellas personas que dicen que se fueron y volvieron. No nos queda otra. Hay personas que estudian este tema y hay muchas cosas que coinciden y otras que no. Algo así como los extraterrestres. Hay miles de formatos de naves espaciales, pero no sabemos cuál es la verdadera. Hay círculos, hay parece cigarro, hay las naves comunes, las que solíamos ver en la revista, que son los platillos voladores. Hay especie de animales así que se mueven en el cielo y bueno, son cosas, hay que ver. Eso creo que se ven, o al menos nos muestran en video. Yo todavía, bueno, he visto uno, pero solamente he visto lo que son como círculos plateados. Lo otro no lo vi. De fantasma, sí, creo que hay fantasma porque hay ruidos en la noche, hay cosas extrañas, hay cosas que ocurren y cosas que ocurrieron a las personas, sobre todo las que me rodean a mí, me han contado cosas. Yo también he escuchado cosas, no me puedo decir de que no existen. Yo creo que existen. Espero no encontrarme con ninguno que me estire realmente las patas porque me va a pegar el susto de mi vida. Solamente encontré fantasmas de ruidos. Vamos a las historias que conseguí para ustedes en esta noche. ¿Qué les parece? Mi nombre es Alejandra, soy personal policial de la Policía de Buenos Aires. Hace 31 años que cumplo servicio y me gustaría compartir con todos algunas experiencias que tuve, que me marcaron y que me enseñaron que existen cosas que no controlamos, incluso muchas que no vemos, pero están ahí. En mis comienzos me ofrecieron hacer horas extras en un lugar que pocos están interesados, nada más ni nada menos que en el cementerio de la ciudad de La Plata. Honestamente no era de mi agrado, pero realmente necesitaba hacer esas horas extras y no tuve mayor opción. Reconozco que en ese momento no me dio miedo, sí tal vez impresión, porque es un lugar que me genera tristeza y te tira para abajo, pero estando ahí presencié algo que me dio vuelta a los pensamientos y todo esto que te menciono quedó en un segundo plano. En mi primera noche fue una noche de viernes por la noche, a los cuales viernes y martes siempre se hacía una recorrida, porque siempre se sabían meter gente en banda, hacían sus trabajos y bueno, nosotros estábamos para que no se metieran esa clase de gente ni se robaran otras cosas. Aquella noche llegó la hora del rondín, estábamos en un puesto de seguridad y salimos. Éramos 3 personas caminando por este cementerio con linternas revisando que nada malo esté pasando. Unos 15 minutos después, más o menos, yo era la que iba caminando atrás de todo y veo que a nuestro costado pasa algo muy, pero muy extraño. Fue como una especie de velo o bruma blanca, no sé muy bien cómo explicarlo porque no terminaba de ser humo, pero tampoco una tela. Me quedé congelada en ese lugar viendo esto, pero no quise decir nada. ¿Por qué? Porque no quería que me tomen para el chiste. Si en una de mis primeras noches decía que había visto un posible fantasma, seguramente no sería el mejor comienzo. Pero para mí fue una sorpresa y alivio también, que prácticamente segundos después, uno de mis compañeros, que también era su primera noche, se da vuelta y nos pregunta si habíamos visto eso. Y lo dijo apuntando su linterna hacia ese sector en particular donde curiosamente esto se había ido. Mientras tanto, comenzó a caminar también en esa dirección.
Inmediatamente el otro muchacho confirmó verlo y luego, yo también, al menos, sabía que nadie me tildaría de loca. Bueno, la cuestión es que el velo se pierde para el lado de los nichos. Fuimos a buscarlo porque hay nichos ahí superior, en planta baja, subsuelo. Nunca encontramos nada. Terminamos de hacer el recorrido, volvimos a nuestro puesto, a nuestra cabina que teníamos, y como era como en mes de septiembre, amanecí temprano. Entonces ya de día tomé más confianza mientras mis compañeros estaban haciendo, uno estaba descansando, el otro estaba haciendo un libro de guardia. Yo veo una persona parada delante de una tumba. Me voy caminando despacito y lo miro, el señor estaba con un sobre todo gris y un sombrerito, no me llamó la atención en absoluto. Lo saludo, buen día señora, y sigo caminando. Di una pequeña recorrida y vuelvo al puesto de guardia con mis compañeros, y ahí se dio un momento tremendo. Mientras tomábamos unos mates, le comenté a uno de los muchachos, el que ya trabajaba desde hacía tiempo ahí, que me llamó la atención lo temprano que abría el cementerio, justamente por aquel hombre que me había cruzado. Se quedó helado. Lo primero que me dijo fue que el cementerio recién abría a las 8 y que nadie más que nosotros tendría que estar ahí adentro. Yo estaba segura de haber visto a este hombre, saludarlo, incluso me respondió. Así que, ahí nomás, salimos y fuimos a donde supuestamente lo había visto. Y acá, aunque parezca algo de película o de una novela de terror, me pasó aquello que muchas veces había escuchado y que quizás no lo terminaría de creer sin haberlo vivido en carne propia. Llegamos hasta el exacto lugar y este hombre no estaba, pero era algo quizás lógico. Tal vez fue a otro sector del cementerio y no lo encontrábamos. La cuestión fue que mirando para todos lados algo me llamó poderosamente la atención. Fue como un imán. En una de las cruces había una foto y curiosamente en ella estaba esa misma persona. Era aquel hombre que saludé tan solo unos minutos antes y había desaparecido. Ese fue el primer y último día que cubrí una guardia nocturna en este cementerio. Es más, ni siquiera regresé a cobrar aquel día de trabajo. Y si bien nada me causó daño, me sentí vulnerable al darme cuenta que, como estas entidades que pueden ser benévolas, seguramente hay muchas más que no lo son, y no tenía intenciones de correr ningún tipo de peligro por unas pocas horas extras. En otro lugar donde trabajé casi 30 años cubriendo diferentes guardias fue en el Registro Nacional de las Personas de La Plata, ubicado en la calle 1 y 60. Un lugar con muchísimas historias, pero puntualmente lo que quiero mencionar hoy son aquellas cosas que no tienen una explicación, al menos para mí. Recuerdo que el comentario que siempre se escuchaba entre los compañeros y empleados era que en ciertos lugares se escuchaban pasos o voces de personas que literalmente no estaban, ya sea porque no había nadie o porque directamente todo sucedía en sectores cerrados con llave. Resulta que comencé a hacer guardias los días sábados por la noche hasta el domingo por la mañana, y fue ahí cuando confirmé que todo esto era real. Teníamos un cuarto al cual nosotros no podíamos estar el personal policial. Las puertas giratorias del mismo edificio se cerraban con una traba por dentro en ese momento, no tenían llave. ¿Qué pasaba? Yo cerraba la puerta con traba, me encerraba en la sala que teníamos para el personal policial, escuchaba paso por debajo de la puerta, salía y nunca veía nada. Me daba una vuelta por el edificio y no encontraba nada. Pero todos los sábados a la noche que yo me quedaba, era el domingo cuando me llegaba el relevo, las puertas giratorias estaban sin pasador. Mi compañero, en una ocasión, mientras estaba descansando, siente algo a su costado y al darse vuelta se encontró con algo que lo aterrorizó. Vio por un simple segundo a una persona parada mirándolo fijamente y luego desapareció. No había absolutamente nadie más en el cuarto. Pero con el pasar de las semanas y viendo que todo esto se repetía de forma sistemática, comenzamos a naturalizar estas anomalías y prácticamente no le dábamos importancia ni a los ruidos, ni a las sombras, ni a nada más que se presente, que por suerte nada fue agresivo. Dejo de trabajar los sábados a la noche y me pasan de día. Yo entraba a las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Una noche, como ya el edificio me lo conocía de punta a punta, pasaba piso por piso apagando las luces, apago todo
Cierro el edificio, me estoy retirando y de la vereda, o sea, bajando las escaleras de la vereda, yo tenía una moto, me subo a la moto y veo en el cuarto piso, los ventanales que dan hacia la calle 1, un hombre de camisa blanca apoyada en la ventana. Digo, dejé a alguien encerrado, pero qué raro, si yo revisé todo el edificio y nadie me contestó, nadie. Vuelvo, subo por el ascensor, no prendo ninguna luz, o sea, me manejaba a oscura porque conocía el edificio bien. Vuelvo, toco todas las oficinas, las puertas estaban todas cerradas, con llave, en los baños no había nadie. Cuando me vuelvo a retirar, porque dije habrá sido un reflejo, vuelvo a retirar, cierro las puertas principales del edificio, me vuelvo a subir la moto y veo otra vez esta imagen del señor en el cuarto piso de con una camisa blanca. Fue tanto el miedo que ese día no volví a revisar. Y a partir de ese día me pasé a trabajar al registro haciendo las extras de día. La verdad que cualquiera se iría a trabajar de día, que te pasen esas cosas. También anduve caminando el día sábado, me fui hacia la ex cárcel número 1. Estuve conversando con uno de los muchachos que trabaja ahí, porque la vez pasada yo había hablado con uno de los muchachos, pero no me había dado mucha información de lo que pasaba. Entonces con este muchacho fue un poquito más simpático, empezó a contarme algunas cosas. Él me había dicho de que en los primeros días cuando empezó a trabajar sintió un silbido fuerte. ¿Quién puede andar silbando a la noche por ahí? Nadie. Si ustedes conocieran ese lugar se van a dar cuenta de que no es como para andar silbando a eso, sobre todo a la madrugada, ya está hablando de 2, 3 de la mañana. Mi amiga, la que me acompañaba, le dice de que esos son los horarios que los espectros comienzan a aparecer, entre las 2, 3, 3 y media. O sea, es lo más acostumbrado. También contó de que recibió en otra oportunidad unos piedrazos. No le pegaron a él, pero la piedra se sintió en el lugar y se dio vuelta y no había nadie. Otra de las veces sintió ruido de uno de los aparatos que está, es lo que me había comentado, o sea que hay algo ahí. Tengo un amigo también muy cercano que se fue a visitar y yo no tuve la suerte, creo que dentro de unos 15 días abrirán el museo, pero cada vez que voy siempre está cerrado. Él tuvo suerte, estaba abierto y dice que al entrar se sintió como pesado. Todo el trayecto del museo, de estar mirando el museo con su hijo, se sintió pesado. Al salir nuevamente se sintió aliviado. Yo creo que los espíritus, las almas o lo que haya ahí adentro, hay algunas personas que le ataca, digamos, que le mortifica, que le llega, y hay otras que ni fu ni fa, no se dan cuenta de nada y vaya a saber por qué. Alguna persona sabrá de esto, ya voy a tratar de encontrar a alguien el por qué algunas personas ven, quizás sean más sensibles y otras no, menos sensibles. Yo sé que hay gente en el mundo que ven los muertos y los muertos le piden cosas. Eso es algo que ya sabemos la mayoría de las personas, que hay espectros dando vuelta a nuestro alrededor, pero nosotros no los vemos, no los sentimos, no los escuchamos, nada de nada. Pero hay gente que tiene esa sensibilidad, esa mala experiencia de tener esa sensibilidad. Yo no quisiera tener, no sé si vos quisieras, pero a mí no me gustaría. Mi nombre es Beatriz, soy enfermera y actualmente trabajo en un importante sanatorio de Buenos Aires y acá, más allá de ser un lugar nuevo, lujoso y moderno, nadie podría imaginar jamás las cosas que pasan. Desde pequeñeces que pueden pasar inadvertidas hasta cosas que te congelan la sangre porque no terminas de comprender si lo que se está manifestando es bueno o malo. Tengo muchas experiencias, algunas mías y otras de compañeros, pero hoy quisiera contarte las que
considero fueron las más significativas, fuertes y que no dejan duda de que existe un plano distinto, en donde estas almas o energías vagan por algún motivo y se manifiestan de formas muy, pero muy extrañas. En el 2004 comencé a trabajar en el Posadas, un hospital que me enseñó todo y me mostró la realidad dentro de los hospitales que se desconoce generalmente y que muchas veces te deja con un sabor agridulce. Pero estos son temas que disparan para otro lado. Aquel año, cuando comencé, las cosas paranormales no tardaron en presentarse. No quiero dar nombres, básicamente por respeto a las personas que trabajaron conmigo, pero me acuerdo muy bien cuando una compañera, durante una guardia, vivió un episodio que la obligó a renunciar. Yo no presencié lo mismo que ella, pero recuerdo a detalle todo lo que nos contó aquella vez. El turno se estaba dando normal, sin complicaciones. Teníamos un paciente un poco rebelde en una habitación que literalmente no dejaba de gritar, pero estaba dentro de lo normal, podría decirse. La cuestión fue que en un determinado momento había que aplicarle la medicación a un hombre que estaba internado con cáncer de pulmón. Estaba consciente, dentro de todo bien, pero con medidas paliativas, más que nada porque no había mucho más que hacer en su cuadro, lamentablemente. Era un hombre muy simpático, amable, de hecho muchas veces me quedaba a charlar con él durante un largo rato para hacerle compañía porque su hijo, la única familia que tenía, solo venía un rato por la tarde y se iba. Todo el resto del día y la noche estaba solo. Aquella noche mi compañera fue a darle la medicación y, si no recuerdo mal, también a cambiarle el suero, y pasó algo tremendo. Según su relato, cuando llegó a la habitación, este hombre estaba asustado, porque, según él, una persona se había metido a la sala y le dijo que lo había venido a buscar. Mi compañera revisó todo, incluso el baño, y por supuesto que no había nadie. Y hay algo que aclarar. Muchas veces los pacientes, debido a la propia medicación, pueden tener diferentes sensaciones e incluso visiones sobre cosas que no están realmente presentes, pero hay otras en las que todo se pone bastante extraño. Le contó que esta persona era un hombre con una apariencia horrible y que le había dicho en la cara que lo había venido a buscar. Ella lo intentó tranquilizar, obviamente, le dio la medicación, le revisó los signos vitales para controlar que todo estuviera bien y luego lo saludó y le dijo que más tarde lo volvería a ver. En ese preciso momento, y lo quiero contar tal cual lo hizo mi compañera, pasó algo tremendo. Comenzó a salir de la sala y siente que a su costado algo la roza. Cuando mira, efectivamente, y tal cual lo dijo este paciente, había un hombre, o según ella era una sombra totalmente oscura con la forma de una persona. La vio por un simple segundo porque se desplazó justamente en dirección hacia Jorge, aquel paciente que recién había atendido. Mi compañera se dio vuelta y esta sombra no estaba más, pero presenció algo aún peor. Jorge estaba teniendo en ese momento un ataque cardíaco. Y sin mencionar detalles sensibles como el intento de reanimación que se le hizo y demás, no pudimos sacarlo. Aquella noche, este hombre murió exactamente a las 3:11 de la madrugada. Mi compañera y amiga estaba tan impactada por esto que esa fue su última guardia. Al día siguiente renunció. Porque si bien en los hospitales uno está en contacto directo con la muerte todo el tiempo, verla en modo tan explícito es sumamente intenso y creo que es entendible su reacción porque, en cierto modo, desde ese momento se sentía incluso desprotegida constantemente. En el Posadas pasaron muchísimas cosas más, pero ahora quiero pasar a la siguiente parte de esta historia. En una clínica de Capital me comentaron cuando ingresé que no tengan miedo si en algún momento me cruzaba con el de la 115, así se lo llamaba. El de la 115 no era ni más ni menos que un paciente que se había muerto en esa habitación después de caerse de la cama. Es algo común que pasa muchas veces y que puede terminar en algunos casos en tragedia, como esa vez. Resultó ser que este paciente se aparecía cada tanto rondando los pasillos del segundo piso y siempre terminaba ingresando en la habitación 115, curiosamente, en la que murió. No hacía nada más, simplemente caminaba como si no supiera que estaba muerto. Y honestamente, cuando entré y me contaron esto, pensaba que era una especie de broma por ser la nueva, pero me llevé un baldazo de agua fría una tarde mientras estaba en el office de enfermería del segundo piso en clínica médica y veo algo que me llama la atención. Desde el fondo del pasillo veo un señor de edad avanzada que venía caminando muy despacito con la mirada al piso, arrastrando los pies, vestido con un pijama celeste, no me lo olvido nunca más. Y lo vi clarísimo, esto es lo más extraño, como una persona de carne y hueso.
Resultó ser que se trataba efectivamente del de la 115, porque tal cual me lo dijeron, se mete en ese cuarto. Yo sabía perfectamente que ahí había una sola persona internada, de sexo femenino, la otra cama estaba vacía, por lo tanto, este hombre no tenía que estar ahí y asumí que se había equivocado. Salgo del office, entro a la 115 y me encuentro con que este señor no estaba y la paciente que estaba internada jamás vio entrar a nadie. Fue la primera vez que lo vi y realmente me impactó muchísimo, más que nada por la claridad con la que se aparecía y en cualquier momento, ya sea de día o de noche. Pero lo más intenso que atravesé se dio en el sanatorio en el que actualmente trabajo. Me gustaría comentar también que tenemos prohibido difundir este tipo de cuestiones paranormales. Acá suelen venir personas con un nivel adquisitivo alto, por lo tanto, la imagen es muy importante y se cuidan estos detalles. No hay que olvidar, jamás, que la salud hoy en día es un negocio y estos lugares saben muy bien cómo sacarle el máximo provecho. Y volviendo a lo mismo, es un sanatorio moderno, sofisticado y con detalles que jamás harían pensar que cuestiones paranormales se dan dentro, pero les puedo confirmar que es igual a todos lados. Acá las energías, o como cada uno quiera llamarlas, están y se manifiestan todo el tiempo. Las cosas más leves pueden ser una camilla que se mueve sola, una carpeta que se cae, alguna sombra que entra o sale de la habitación. Pacientes que, como en el caso de Jorge, dicen ver personas que no están, pueden ser familiares fallecidos o desconocidos. Y hay algo que aprendí en todos estos años. Cuando estas visiones son por una cuestión farmacológica no hay mucho que analizar, pero en los casos de visiones sin ningún agente que pueda producirlas, me di cuenta que son momentos claves, porque el fin de esa persona es prácticamente inminente. Da la sensación, o al menos eso me pasa a mí, de que cuando es el momento nos vienen a buscar y no hay nada que uno pueda hacer. En este lugar hace 2 años estuvo internada una señora por fractura de cadera, se la operó y durante su recuperación pasaron varias cosas que terminaron afectando mi vida. Es más, mi vida estuvo en peligro. Esta mujer, su nombre era Liliana, desde el primer día que llegó al piso se comportó extremadamente mal con todas las enfermeras y enfermeros que estábamos atendiéndola. Y antes de continuar mencionó que la sala era privada, con baño, televisión. En pocas palabras, son habitaciones que parecen más de un hotel que de un hospital. Pero el detalle es que nadie venía a visitarla. Nunca supimos la razón. La única vez que vimos a su hija fue el día de la operación y posterior a la internación. Luego desapareció. Liliana era mala, realmente mala, pero no solo eso, se sentía orgullosa de ser bruja. Según ella, podía hacer cosas terribles sin que nadie lo sepa. Nosotras, honestamente, no sabíamos si esto era verdad o se trataba de una mujer desequilibrada, por lo tanto preferíamos mantener un trato normal, neutro, e intentar no molestarla más de lo necesario por cuestiones básicas y obligatorias durante su internación. Pero una noche todo cambió. Me tocó estar de guardia y se dio una situación horrible. Liliana comenzó a los gritos cerca de las 5 de la mañana y cuando voy a su cuarto la encuentro tirada en el piso. Se quiso levantar para ir al baño y se enganchó al parecer la vía del suero que tenía puesta y luego se cae al piso. El tema fue que al intentar levantarla me agredió, me agarró del pelo muy fuerte, me tironeó, me echó la culpa a mí por lo que había pasado y me dijo una serie de cosas que sinceramente no recuerdo. No fue en otro idioma, entendí cada palabra, pero básicamente se trataba de una frase deseándome lo peor. En ese momento llegó un compañero que estaba de guardia conmigo, me ayudó a acostarla en la cama y pude salir de la habitación. Y desde ahí me sentí tan mal que me resultó difícil poder seguir trabajando. Pero lo peor fue que en mi propia casa comencé a padecer, según mi entender, aquella maldición o lo que fuera que esta mujer me hizo. Y simplificando un poco, durante más de 3 meses estuve sufriendo el ataque de algo en mi propia casa. En la noche, durante el día, no había hora. Esta cosa, por ejemplo, me despertaba agarrándome del brazo, rasguñándome o incluso en 2 ocasiones me mordió en la espalda. Mi estado anímico se vino abajo siendo que soy una persona súper alegre. Mi marido no tenía la menor idea de cómo ayudarme y a mí misma incluso me costó horrores poder tomar una decisión y ya vas a saber cuál. Otra cosa fue que me sentía enferma todo el tiempo, siempre fui hiperactiva y en ese momento, con 42 años, no era la excepción, pero realmente no tenía energía, no tenía fuerzas para nada, no podía levantarme de la cama, caminar incluso me costaba, me dolía, literalmente estaba sintiendo que me estaba muriendo. Y un dolor en particular fue tal vez lo que hizo que me dé cuenta de todo. Tenía un dolor punzante, muy pero muy fuerte,
en mi cadera, en el lugar exacto donde Liliana había tenido su fractura. Ese día, hablando con mi compañera, comentándole todo lo que me pasaba, conecté inmediatamente aquella noche cuando ella se cayó, luego todo lo que me había dicho y después esa caída en picada que parecía no tener fin. Ella ya no estaba en el sanatorio porque le habían dado el alta, por suerte ya nadie la quería internada, por lo tanto, enfrentarla no era una posibilidad, aunque imagino que no hubiese sido una buena idea. Y finalmente la madre de un compañero, un camillero del sanatorio, me ayudó. Me reuní con ella y efectivamente, no sé cómo lo hizo, pero vio que sobre mí tenía 2 entidades muy pesadas y que seguramente fueron implantadas por esta mujer que por lo visto no había mentido cuando se autoproclamó bruja. Me dijo también que de no recibir ayuda mi vida poco a poco iría empeorando hasta un punto de no retorno. La finalidad era terminar con mi vida. Por suerte, y gracias a esta mujer, la madre de mi compañero, pude sacarme esto que tenía encima, pero realmente aún hoy en día me cuesta creer todo lo que pasó. Me cuesta en realidad asumir que esta mujer, Liliana, era tan mala y sin ningún tipo de razón, porque estoy segura que lo que me hizo a mí fue por simple azar, ya que mi desgracia hizo que aquella noche esté de guardia, porque si no, cualquiera de mis compañeros hubiese tenido el mismo destino. Imagino que esta mujer tuvo una vida haciendo el mal al otro, y su alma estaba podrida, y su capacidad seguramente de sentir la mínima empatía por el otro se había apagado por completo. Muchas gracias por llegar al final, me gustaría saber qué opinas al respecto, o quizás si trabajás en un hospital o sanatorio tal vez viviste situaciones similares. Yo me despido, nos vemos en unos días y ahora sí, les mando un fuerte abrazo. Así llegamos al final, nos pasamos solo un minutito del programa, pero nos volvemos a encontrar el próximo domingo con más historias de todo tipo. Por supuesto aquí en esto que es Relato, Radio Fresh, desde Corrientes, en sintonía con la 103.1 Radio de Resistencia. Nos vemos, adiós, que descansen.